nos piden calcular el área total de las prismas rectos cuyas bases es un polígono regular. Importantísimo destacar esta información, de que las bases son polígonos regulares. ¿De qué me sirve saber eso? Que al ser un polígono regular, tiene todos sus lados de igual medida. ¿Ya? Sabiendo eso, vámonos a la primera figura para ir viendo. Siempre que nosotros calculemos el área total de una figura, vamos a tener que fijarnos bien en la base que tiene, porque vamos a tener que calcular para el área total 2 veces el área de la base más el área lateral. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Primero, calculemos cuánto es el área de la base. ¿Ya? En este caso, la base corresponde a un cuadrado, ¿cierto? Esta vendría siendo su base. Entonces, sabiendo eso, la base, el área de la base en este caso, como es un cuadrado, de lado 7 centímetros, sería 7 al cuadrado y eso nos da 49 centímetros cuadrados. ¿Ya? Hecho esto, vamos con el área lateral. El área lateral corresponde a todas las caras que van por el contorno, o sea, esta cara, esa cara, la que sigue al costado y la que sigue al costado. Podríamos calcularlo como el área de cada una de las caritas, o sea, del rectángulo de 7 por 3 en este caso, o podemos extender esto como si fuera solamente un rectángulo. ¿A qué me refiero con eso? Si yo extiendo todos los rectángulos, al finalmente voy a tener 4 rectángulos, que en este caso no me están quedando semejantes, pero pensemos que son semejantes. 4 rectángulos semejantes, donde cada de estos trocitos medía 7 centímetros, 7 centímetros, 7 y 7, y 13 de alto. Entonces, dicho de otra forma, si yo sumo esos 7 por 4 en este caso, o sumo el perímetro de esa figura de la base, nos daría en este caso 28 centímetros. Entonces tendría solamente un rectángulo que calcular. Entonces, si lo llevamos al área lateral, sería 28 por 13 centímetros. Multiplicamos, como nosotros sabemos, 3 por 8 serían 24, ¿cierto? Reservo 2. 3 por 2 serían 6, más 2 serían 8. 1 por 8 serían 8, 1 por 2 serían 2. Sumo y daría 4, 8 más 8 serían 16, reservo 1, 2 más 1 pasaría a ser 3. O sea, el área lateral es de 364 centímetros cuadrados. Entonces, ahora vamos con la fórmula entonces para calcular finalmente el área total. ¿Por qué nosotros consideramos dos áreas basales? Porque acá abajo yo tengo otro cuadrado que simbolizaría la base, ¿ya? Que está dentro de la figura. Entonces tengo 2 veces el área basal, que en este caso es de 49 centímetros cuadrados, más el área lateral, que es de 364 centímetros cuadrados. Multiplicamos 2 por 8, o sea, 2 por 6 serían 18, reservo 1, 2 por 4 serían 8, más 1, 98, más los 364. 8 más 4 serían 12, reservo 1, 9, más 6 serían 15, más 1 serían 16, reservo 1, y 462 centímetros cuadrados. Entonces, el área total de este prisma rectangular de base cuadrada, ¿cierto? Es de 462 centímetros cuadrados. Ya, vamos con la siguiente figura. Acá nosotros tenemos un triángulo. Ya sabemos que es un triángulo equilátero porque es un polígono regular. Y un prisma de base triangular. Ya, en este caso nos entregan la medida de la altura que es de 4.3 y nos entregan la base que es de 5. Entonces, ¿cómo calcularía el área de la base? El área de la base, al ser un triángulo, sería base o uno de los lados por la altura, que en este caso es 4.3, y luego lo dividimos por 2. Entonces vamos calculando. 5 por 3 serían 15, reservo una. 5 por 4 serían 20, más 1 pasaría a ser 21. Como tengo una cifra decimal entre todos los factores que multiplicamos, ponemos la coma. No nos olvidemos que está dividido por 2. Así, el área basal, si dividimos por 2, 2 dividido en 2 nos daría 1. 1 dividido en 2 no se puede, así que ponemos 0. Bajamos la coma. 15 dividido en 2 serían 7, reservo 1. Agregamos un 0 y serían
10.75 centímetros cuadrados. Ahí tengo el área basal. Vamos ahora, vamos a correr esto un poquito más arriba, ¿cierto? Para que se vea bien. Ya, mientras tanto, recordemos que ya calculamos el área basal. Ahora nos falta calcular el área lateral. Entonces vamos con el área lateral. ¿Qué tendríamos que hacer? Misma lógica que la anterior, siempre. El área lateral entonces va a ser el perímetro de la base, que sería 3 veces 5, ¿cierto? Porque el lado mide 5, por el largo o alto en realidad del prisma, que en este caso es 8. Entonces sería 3 por 5, 15 por 8. 8 por 5 serían 40, ponemos 0, reservamos 4, ¿cierto? 8 por 1 serían 8, más 4 serían 12 centímetros cuadrados. Ahí tengo el área lateral. Entonces, ¿cómo sería nuestra área total? Sería 2 veces el área basal más el área lateral. Acordémonos siempre de eso. Entonces sería 2 por 10.75 más 120. ¿Cuánto sería entonces esto? 21.5 más 120. Es decir, que esto sería 141.5 centímetros cuadrados. Entonces el área total, 141.5 centímetros cuadrados. Vamos por acá. Letra C. Tenemos un prisma donde la base es un hexágono. Y aquí aparece una figurita más que es el apotema, que dice que mide 5 centímetros. ¿Ya? Vamos a ver una forma de cómo nosotros podríamos calcular esta figura, el hexágono. ¿Ya? El área del hexágono, porque el área basal en este caso va a ser eso. Entonces lo vamos a hacer aquí en esta otra hojita. ¿Ya? Entonces, veamos la información. Es de apotema 5 y lado 6. Entonces, primero dibujemos un hexágono lo mejor que podamos. ¿Ya? Aquí vamos a aprovechar la tablet que me lo va a redimensionar. Ahí está. Y el apotema, que la gracia que tiene el apotema es que va desde el medio de la figura hasta llegar al lado y caer en 90 grados. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, el apotema nos decía que era de 5 y el lado medía 6. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene el apotema? Si yo trazo las diagonales de, del hexágono de esta forma, deberían coincidir todas en el punto de partida del apotema. En este caso, como lo dibujamos a mano alzada, puede que no se vea tan bien. Pero de esta forma, no es trazar todas las diagonales, sino que formar triángulos equiláteros, o sea, congruentes, no necesariamente equiláteros, ¿cierto? Que estén en relación a los lados del hexágono. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos triángulos, todos, ese triángulo que quedó aquí con la medida del apotema, es exactamente igual al que está al lado, que al lado, al lado, al lado y al lado. Por lo tanto, si le calculo el área a este triángulo morado, voy a tener una sexta parte, porque son 6 triangulitos, ¿cierto? Del área de todo el hexágono. Entonces vamos viendo. El área del triángulo sería igual a 5 por 6 dividido en 2. Esto sería 30 dividido en 2 y eso es igual simplemente a 15 centímetros cuadrados. Entonces, el área del hexágono vendría siendo entonces 6 veces esos 15 centímetros que obtuvimos anteriormente. Entonces, en este caso sería igual a 6 por 5, 30. 6 por 1 serían 6, más los 3 que reservamos serían 90 centímetros cuadrados. ¿Y quién es el área del hexágono? En este caso, para nuestro contexto, el área basal. Siempre que nosotros trabajemos con estas figuras, vamos a generar como una especie de regla general, ¿ya? Que podríamos decir, si a A minúscula le llamo apotema y a L minúscula le llamo la medida al lado, siempre al dividirlo por 2 voy a tener el área del triángulo. Y eso, si yo lo multiplico por la cantidad de lados, voy a tener el área de un polígono del lado L, ¿ya? O sea, de L lados. Por ejemplo, en este caso eran 6 lados, el apotema medía 5 y la medida al lado era de 6 centímetros. Entonces ahí podemos generar como esta regla.
¿ya? Siempre nos va a dar las medidas de cualquier figura que nosotros tengamos. Ya el apotema normalmente se empieza a aparecer desde los pentágonos, hexágonos en adelante. ¿Ya? Los cuadriláteros todavía no, porque todavía ya tenemos como nociones básicas de calcular. Ya, entonces vamos notando lo que habíamos tenido anteriormente. El área basal es igual a 90 centímetros cuadrados. Vamos, nos queda entonces el área lateral, que es lo mismo anteriormente. La medida del lado por la cantidad de lados, que en este caso es 6, por la altura, que en este caso es 10. Entonces sería 36 por 10 y eso es igual a 360 centímetros cuadrados. Entonces, el área total, volvemos a hacerlo, dos veces el área basal más una vez el área lateral. Esto sería igual a 2 por 90 más 360. Esto sería 180 más 360. 0, ¿cierto? Más 0 es 0. 6 más 8 serían 14. Reservamos 1. 1 más 3 serían 4 y más la reserva serían 5. O sea, el área total de esto es 540 centímetros cuadrados. Vamos por acá. Tenemos un prisma nuevamente de base cuadrada. Ya aquí evitemos de repente las confusiones, porque como tenemos una base cuadrada, podemos aprovecharnos de esto. ¿Ya? Porque el rectángulo sí podemos considerarlo como base, pero al final estaríamos haciendo más cálculos de lo necesario. Entonces, el área basal en este caso va a ser el área al cuadrado, que es 4 al cuadrado, entonces serían 16 centímetros cuadrados. El área lateral sería entonces el perímetro, 4 por 4 por 10. Es decir, el área lateral va a ser igual a 16 por 10 y eso es igual a 160 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, el área total, que hacemos que es 2 veces el área basal más el área lateral, sería igual a 2 por 16 más 160. O sea, 32 más 160, ¿cierto? Y eso es igual a 192 centímetros cuadrados. Entonces, el área total son 192 centímetros cuadrados. Pongamos en práctica la fórmula que aprendimos anteriormente. ¿Ya? Tenemos la medida al lado, tenemos el apotema, vamos viendo. Entonces, el área basal va a ser igual al apotema, que mide 5, al lado que mide 6, lo dividimos por 2 y todo eso lo multiplicamos por la cantidad de lados, que en este caso es un hexágono, 6 lados. Entonces sería 30 medios por 6, eso es igual a 15 por 6 y eso es igual a 90 centímetros cuadrados, ¿cierto? El área lateral nuevamente, la medida del lado es 6, son 6 lados y en este caso tengo 8 centímetros de alto, o sea sería 36 por 8. Entonces calculemos ahora. 8 por 6 serían 48, reservo 4. 8 por 3 serían 24, más 4 serían 28 centímetros cuadrados. Entonces el área total sería 2 veces el área basal, ¿cierto? Más el área lateral. 2 veces el área basal sería 2 por 90, más 288. Esto sería igual a 180 más 288. 0 más 8, 8. 8 más 8, 16, reservamos 1. 1 más 2 serían 3, más la reserva serían 4. O sea, el área total son 468 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente, triángulo equilátero de base. Entonces, ¿cómo sería el área de base? 4 por la altura, que es de 3.5, dividido en 2. 4 por 3.5. 4 por 5 serían 0. 4 por 3 serían 12, más la reserva, que es 2, serían 14. Y con la comita pasa a ser 14. Y dividirlo por 2 nos da simplemente 7. El área lateral entonces sería 4 por 3, que es el perímetro, por la altura, que en este caso es 9. Sería 12 por 9 y eso nos daría 108, ¿cierto? Entonces el área total finalmente va a ser igual a 2 veces el área basal más el área lateral, por lo cual sería 2 por 7 más 108. Esto sería igual a 14 más 108 y eso sería finalmente 122 centímetros cuadrados. ¿Ya?
Espero que hayas entendido la resolución de todos estos ejercicios de esta actividad. Si tienes cualquier duda lo puedes dejar aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo video donde estaremos hablando sobre volúmenes de prismas.